Y eso, la grabación. Bueno, buenos días para todos. Esta mañana tengo el gusto de presentarles a Alejandro León Vega. Él es profesor asociado del Departamento de Física de nuestra universidad. Es licenciado en Física y doctor en Ciencias Físicas de Mención Física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Tiene dos investigaciones postdoctorales, una en el Instituto para la Investigación de Materiales de la Universidad de Tohoku en Japón y otro en el SEDENA en la Universidad Santiago de Chile. Actualmente desarrolla su investigación en el área de spin electrónica o conocida como spintrónica y bueno, hoy nos acompañará con el seminario titulado Electrónica con espines, desde el magnetismo atómico hasta el diseño de nuevos materiales. Muchas gracias, Alejandro, por participar esta mañana con nosotros y te damos la palabra. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a toda la audiencia. Es para mí un gusto compartir con ustedes. Bien, no sé si están viendo lo mismo que yo la diapositiva, ¿no, Catherine? Sí, se ve. Sí. Bien. Entonces, buenos días, soy del Departamento de Física y hoy día quisiera hablarles sobre spin electrónica. La que mezcla dos conceptos importantes. Uno es electrónica, la que por supuesto pensamos como electrones, carga. Pero la parte de spin va a introducir un nuevo grado de libertad, que vamos a entender como el giro intrínseco de ciertas partículas. Y nos vamos a preguntar qué usos tiene eso y cómo nosotros desde el UTEM estamos tratando de aportar a esta área. Las motivaciones son, bueno, desde la ciencia básica, entender cómo nuevos grados de libertad se mezclan y fluyen, pero desde el punto de vista computacional, vamos a ver que la humanidad está requiriendo nuevos conceptos y nuevos fenómenos físicos, microscópicos, que nos permitan hacer más y mejor computación. Y aunque no logremos mejorar nuestra computación, de cualquier modo tenemos que hacerla más eficiente. Vamos a, en esta presentación, conversar sobre dos temas. Uno es cómo podemos escribir, por ejemplo, estados magnéticos en memoria utilizando un consumo reducido de energía, y cómo quizás podríamos crear nuevos sistemas, no solo pensando en la electrónica o la spin electrónica, sino además en nuevo grado de libertad, que es muy parecido al spin, que es el orbital. Entonces, ¿cómo uno podría tratar de introducir nuevos conceptos en lo que llamamos spin orbitrónica? Déjenme comenzar con la ley de Moore. Gordon Moore, que es el cofundador de Intel, en la década del 60 se dio cuenta de que uno podía tener más piezas de circuito en más o menos la misma superficie. Esto formalmente lo decimos como que el número de transistores en los microprocesadores puede aumentar con el tiempo. Gordon dijo inicialmente que este número se duplicaba cada año. Esa fue su predicción inicial. Al año siguiente lo corrigió, dijo que si queremos nosotros graficar en función del tiempo el número de microprocesadores, teníamos que esperar 2 años para que se empezaran a duplicar las cantidades. Y ese tipo de tendencia es explosiva, es exponencial. Así como, por ejemplo, nosotros sabemos que el número de casos de infección por coronavirus parte lineal, y si no se toman las medidas correctivas, se vuelve exponencial. Lo mismo ocurrió con el número de piezas de circuito, porque hay miniaturización. Uno puede, por supuesto, graficar esto de forma más cómoda, aplanando el eje vertical en lo que llamamos un gráfico de escala logarítmica, donde en la vertical vamos saltando de, por ejemplo, 10.000, 100.000, 1.000.000. Y en esta escala, que insisto, reduce la vertical, se ha observado por décadas, desde la primera predicción del 65 hasta la fecha, una tendencia lineal en este gráfico, o, si ustedes quieren, exponencial, de crecimiento tecnológico exponencial, que hace, por ejemplo, posible el teletrabajo, modelamiento de problemas muy, muy complejos. Esto es vital porque nuestra sociedad se está encontrando con dificultades, por ejemplo, en la optimización del transporte, modelos económicos, procesamiento de virus. Todo eso no tiene que ver exclusivamente con los algoritmos, perdón, sino también con el hardware o piezas físicas con las que intentamos resolver los problemas. Por lo tanto, esta ley de Moore refleja un crecimiento exponencial enorme de nuestra civilización. Y sin embargo,
de acuerdo a muchos estudios, está encontrando ciertos problemas para continuar. El crecimiento exponencial se encuentra con un límite, que es un límite físico. Si nosotros hacemos nuestras piezas, nuestros cables, todo el elemento del circuito más pequeño, llegamos a un punto en que son frágiles. Frágiles en términos estructurales, pero a la vez frágiles en el sentido de que la información que portan o almacenan se vuelve comparable con las fluctuaciones térmicas y podemos entonces perder señales. Entonces, una primera motivación para el área de spin electrónica, que tenemos que aún definir, pero una primera motivación es tecnológica. Queremos que nuestra civilización siga gozando de poder de cómputo, de cálculo, creciente como crecen los desafíos que necesitamos modelar. Sin embargo, estamos en una zona en que necesitamos nuevas tecnologías basadas en nuevos efectos físicos o nuevas tecnologías químicas, si ustedes quieren. Entonces, es una primera motivación importante. Pero además contamos con otra, casi de supervivencia, y es que nuestras tecnologías, aunque no las mejoremos, ya consumen mucho. Son muy gastadoras y estamos frente a un escenario de calentamiento global. Déjenme ejemplificar esto con una búsqueda de Google. Solo nosotros nos metemos al buscador y consultamos por algo. Podríamos hacer el análisis, por ejemplo, con redes sociales multimediales, donde el transporte de información es gigante comparado con una búsqueda de Google. O con streaming, o con esta misma reunión. Pero vayámonos a lo más simple y modesto, que es una búsqueda de Google. Una búsqueda de Google, en promedio, son 1000 joules. Esa es una unidad de energía. Dice poco, 1000 joules, si no lo comparamos con algo. Estos 1000 joules, por ejemplo, para una lámpara, la que tengo yo es de 7 watts. Esos 1000 joules equivalen a más de 2 minutos de mi lámpara encendida. Por lo tanto, una sola búsqueda equivale a más de 2 minutos de lámpara encendida. Una sola búsqueda, que es algo muy eficiente. Además, esta búsqueda emplea transmisión de información cableada o a través de ondas. Se requiere el uso de servidores, algunos que dan redundancia de datos. Y la alimentación de todas esas máquinas implica gases invernaderos. Y la compañía estima que el equivalente de una búsqueda es 0,2 gramos de dióxido de carbono. Números modestos por una búsqueda, pero considerando que cada segundo hay alrededor de 70.000 búsquedas en promedio, estamos hablando de cantidades monstruosas de consumo energético. Por ejemplo, en 3 segundos, 1, 2, 3. En ese tiempo, las búsquedas de Google consumieron suficiente energía como para tener mi ampolleta prendida todo el día, todo el año, perdón, todo el año. Y el equivalente de liberación de gases invernaderos es de 42 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces estamos hablando de algo brutal. Más aún, si uno se va a artículos, por ejemplo, Nature de acá habla de cómo van creciendo las redes. Acá en azul muestra el crecimiento temporal de las redes. Lo importante es la proporción crece más que números netos. Cómo, por ejemplo, nuestras tecnologías de consumo celular, etcétera, se han mantenido más o menos estancados, y cómo los centros de datos van creciendo brutalmente, de forma gigante. Miremos acá, la proporción de consumo energético por parte de los centros de datos es brutal. Y de hecho, se estimaba que para el 2018, un 2% de las emisiones totales de gases invernaderos iba a corresponder a este tipo de tecnología. Un 2% es modesto, pero corresponde al mismo número que toda la industria aeronáutica al 2018. Entonces, la tecnología de la información y la comunicación está gastando, o estaba gastando al 2018, tanto como los aviones. Entonces son números gigantescos. Y estas son cifras prepandemia. No he encontrado un estudio equivalente post-pandemia o durante la pandemia. O sea, antes del teletrabajo, antes de la educación a distancia, antes de estar confinados y usando entretenimiento virtual, básicamente. Antes de todo eso, ya el consumo energético de estas tecnologías es gigante. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es tan grande? ¿Quién es el enemigo acá? ¿Quién es el villano? Para hablar de eso, me gustaría introducir lo que llamamos calentamiento de Joule. Pero como sé que en la audiencia hay gente de distintos backgrounds, de distintos temas de investigación, déjenme primero hablar sobre un instrumento musical que es muy interesante, que se llama palo de agua.
Muchos de nosotros en el colegio tuvimos que fabricarlos con un cilindro, por ejemplo, el que viene al interior del papel higiénico, al que uno le pone ciertas perforaciones, puede ser un clavo, una tachuela, un pincho, cualquier cosa, lo perfora, y luego le pone partículas, granos de arroz, por ejemplo, y lo tapa. Al darlo vuelta, el arroz cae. Al darlo vuelta, no, el arroz vuelve a caer. Y eso produce un sonido muy bonito. Pero además de ser bonito, introduce conceptos que son vitales. Por ejemplo, el arroz tiene masa. Esto es algo obvio, pero esta magnitud o propiedad nos permite acelerar las partículas. Es la masa de estas partículas la que es acelerada por la fuerza gravitacional o el campo gravitacional. Y en este movimiento acelerado, el arroz se encuentra con clavos, los que generan colisiones. Y esta colisión significa una disipación de energía. Mis partículas caen aceleradas por la gravedad, pero se encuentran con obstáculos que le hacen perder energía. La forma más evidente es el sonido que nosotros escuchamos, la onda sonora. Transmite, porta la energía que se le quitó al flujo de arroz. Y esto digo que tiene cierto interés porque es lo mismo que ocurre en un cable. En un metal vamos a tener partículas con movilidad en todo el metal llamadas electrones. Y estas poseen una propiedad o magnitud llamada carga eléctrica. La carga eléctrica permite acelerar los electrones mediante campos eléctricos, si ustedes quieren fuerza eléctrica. Entonces, un electrón en presencia de un campo eléctrico va a acelerar. Pero en este proceso, al viajar por el cable, se va a encontrar con obstáculos, llamémosle imperfecciones del cristal. Vacancias, sustituciones, dislocaciones, etc. El cristal no va a ser perfecto, y al encontrarse el electrón con estos obstáculos, va a generar disipación de energía. Va a golpear, si ustedes quieren, los cationes, o lo que sea que esté generando el obstáculo, y va a liberar energía. Y eso va a ser en gran medida calor, oscilaciones térmicas, fluctuaciones térmicas. Por lo tanto, va a haber una desaceleración. Entonces el campo eléctrico acelera, los eventos de colisión desaceleran. Y por eso es que nosotros perdemos tanto en calor, y ustedes lo han comprobado con su celular. Si ven una película o están en esta misma reunión, por ejemplo, a través del celular, se les va a calentar. La transmisión y flujo de datos intenso, o el uso de los procesadores intensos, eso calienta, implica mucha corriente y calienta los dispositivos. Por lo tanto, nos encontramos en este escenario. El primero es, nuestra humanidad encuentra retos gigantes, impredecibles, porque los sistemas son complejos, son caóticos, son difíciles. La humanidad está teniendo desafíos que requieren mayor modelamiento, que ha usado el crecimiento exponencial de las tecnologías, ilustrado en la ley de Moore. Pero parece que estamos llegando al límite físico, donde operamos con unidades más pequeñas, donde el mismo calentamiento de Joule, explicado con el palo de agua, podría poner en riesgo el transporte de información. Entonces, ¿qué hacemos? Por otro lado, tenemos el problema del calentamiento global. Está subiendo la temperatura de nuestro planeta. Y a pesar de que nosotros decimos, bueno, esto lo enchufa a la red eléctrica, es todo muy limpio, igual hay liberación de gases invernaderos que igual suben la temperatura del planeta. Y a nivel, digamos, brutal, es grande, comparado con la industria aeronáutica. Y aquí tenemos entonces al culpable, que es el efecto Joule. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros, desde la perspectiva de una universidad tecnológica, que nos interesan los problemas de tecnología, pero a la vez somos científicos, hacemos ciencia. ¿Qué hacemos? Entonces aquí voy a hacer una pequeña pausa, no sé si Catherine se escucha y ve bien hasta ahora, ¿no? Sí, 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 todo muy bien. Bien, muchas gracias. Solo para saber que no me había autodesconectado el internet o algo. Bien, entonces, en este contexto, déjenme motivar lo que llamamos spin electrónica, o electrónica de spin, o spintrónica. Y lo vamos a hacer primero viendo una analogía clásica, que no es lo mismo, física clásica, que de pequeñas escalas, o cuántica, pero ilustra ciertos conceptos. Y lo vamos a hacer con tecnología de memoria. ¿Por qué memoria? Bueno, porque yo quiero enfrentar este problema porque ese magnetismo, uno hace lo que puede nomás. Entonces, pensemos en memoria, en imanes. Todos tenemos cierta intuición en imanes.
Aquí tenemos una brújula. La brújula tiene al interior un campo magnético. Esa es la entidad que nos permite interactuar, por ejemplo, y jugar con imanes. Es lo que nos permite que la brújula apunte al norte. Entonces, dentro de este material hay un campo magnético. Pero fuera también. Fuera del material, uno tiene un campo magnético, que tiene más o menos esta forma. Entonces, el campo magnético es aquella entidad que, bueno, se puede generar por corriente, pero también poseen los imanes, está dentro y fuera de él. Importante, porque no sé si estarán viendo mi pantalla, pero aquí tengo, por ejemplo, imanes de juguete. Si yo los acerco, noto una fuerte repulsión. Significa que los imanes tienen puntos particulares llamados polos, y aquí justo seleccioné polos iguales que se repelen, norte con norte, por decir algo. Y esa fuerza a distancia existe gracias al campo magnético que emana de estos imanes. Y también permite, por ejemplo, alinear los imanes a el polo norte. En este caso, en el caso de la brújula, es un imán que tiene movilidad rotacional. Gira hasta minimizar su energía y alinearse con el polo norte, apuntar al polo norte. Ahora, si uno es maldadoso y malvado, podría pegar la brújula, sacarla de su eje rotacional y la pega al escritorio. Peguemos nuestra brújula. Espérame, me quedó un poco fea la brújula ahí. Bueno, ella va a seguir siendo una flecha que apunta al norte. Sin embargo, si uno es más malvado aún, podría tomar un imán grande, más potente, y acercarlo polo norte con polo norte, y ejercer una repulsión. Y si el otro imán es lo suficientemente poderoso, lo que va a ocurrir es que podemos invertir la polaridad de la brújula. Otra vez, en una clase experimental, me topé, por ejemplo, con que una brújula tenía revertida su orientación o polaridad. Decía que el norte iba para arriba, pero no. Si uno sabe un poco de geografía, estábamos en Campos Macuro, no sabíamos para dónde está el norte, en verdad era para el otro el sentido. Y eso ocurre porque lo que uno puede hacer es acercar otro imán y con eso se cambia el campo magnético interno. Y ustedes miran, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los computadores? Bueno, estas brújulas que apuntan norte hacia arriba o hacia abajo constituyen unidades de información. Por ejemplo, si yo ahora miro los imanes que están acá abajo, a la derecha, digo, mira, el primero apunta hacia arriba, su norte. Eso le quiero llamar 1. El segundo apunta hacia abajo, eso lo quiero llamar 0. El tercero hacia arriba, 1. Por lo tanto, es posible construir, almacenar información en unidades magnéticas, y es el fundamento de las memorias magnéticas. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y cómo los leemos? Esquemáticamente, uno podría tomar una brújula y decir, mira, voy a ir leyendo esta memoria magnética. No sé si están viendo mi cámara, pero aquí tengo varios imanes de juguete grandes y ahora le paso un imán chiquitito. Y aquí veo, atracción. Si este es mi polo norte, significa que acá tengo un sur. Eso es un 0. Acá, 0. Acá, un 1, repulsión. Entonces, uno podría suponer un esquema de trabajo basado en brújula o imanes, donde uno va leyendo, y si le pone un imán más potente, va escribiendo. El problema es que esto no se ocupa en ningún lado porque, como el campo magnético es de largo alcance, si ustedes quieren mejorar la ley de Moore y hacer unidades más pequeñitas, bueno, ahí tenemos un problema. Si queremos unidades más pequeñitas, ¿cómo le ponemos un imán grande? Si tenemos varias unidades magnéticas y le ponemos un imán grande, bueno, las vamos a cambiar todas y queremos escribir una. Por lo tanto, este esquema conceptual que nos ilustra cómo funcionan las memorias magnéticas hoy en día no puede ser la ejecución final porque no podemos tomar imanes grandes y escribir cosas pequeñas en unidades pequeñas. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos. Otra alternativa que mis colegas de física deben estar levantando la mano por decir es, bueno, si uno toma un cable, déjenme tomar ese cable y lo enrollo. Quizás lo va a hacer un poquito más bonito el dibujo. Ahí tomé un cable y lo enrollé. Ahora lo voy a conectar a una batería o a una pila de estas que tenemos en la casa. Lo conecto a una pila. Bueno, eso va a generar una corriente, ¿cierto? Y eso va a convertir a ese cable en un imán. Se genera un campo magnético, y en particular si está enrollado, se va a generar un cierto campo magnético muy parecido al de un dipolo magnético, una brújula, si ustedes quieren. Entonces va a ser más o menos lo mismo.
Y la gracia de hacerlo en términos eléctricos, es decir, con pequeños cables, es que hay mucho más control y puede ser localizado. Hay circuitos que se basan en una sola molécula. Tú puedes hacer pasar un electrón por una molécula y la gente estudia propiedades de electricidad, de transporte en dicho sistema. Entonces, si el problema anterior, esto no nos gustó, pongámosle más raya, esto no nos gustó por el tema de la miniaturización, bueno, este sí nos gusta. Tiene el ticket de la miniaturización. Podemos miniaturizar lo que más queramos, pero tiene un problema. Y el problema es el efecto Joule. Dijimos recién, no queremos corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas disipan, suben la temperatura, consumen más. No queremos entonces. Entonces, bueno, la pregunta es qué es lo que hacemos. Se nos están acabando un poco las ideas. Para eso, olvidemos la imagen clásica de imanes. Olvidemos un rato de los imanes. Pensemos en el átomo. El átomo, como sabemos, es una cierta estructura de la materia que tiene un núcleo positivo, muy pequeñito, esta imagen está por supuesto caricaturizada, y tiene electrones, partículas cargadas negativamente, alrededor. Una imagen más correcta sería dibujar una nube en torno al átomo de electrones, donde cada electrón aporta carga eléctrica. Cada electrón aporta carga eléctrica. Eso es lo que se ha usado en electrónica. Pero además de tener carga eléctrica, cada electrón posee un giro intrínseco llamado spin. Déjeme dibujarlo algo así. Y ese giro le confiere, como es carga en movimiento, le confiere propiedades magnéticas. A nivel cuántico uno habla de spin, pero en la analogía clásica, para la gente que no es del mundo de la ciencia, en la analogía clásica esto sería como una brújula. La brújula más pequeña sería entonces un electrón. La electrónica se basa en la carga eléctrica y la spin electrónica o spintrónica se basa en las dos. El spin y la carga. Antes movíamos carga, ahora, bueno, movamos el spin. Entonces, esa es un poco la idea de spintrónica, sacar provecho a estos dos grados de libertad, jugar con estos dos grados de libertad. Y nos preguntamos ya, está bien, sabemos que si nosotros movilizamos carga, un electrón, una E menos le voy a poner, si la movilizamos, esto va a liberar energía porque va a ir colisionando. En cada colisión va a girar, excitar al material, a los defectos con los que choque, y eso se va a traducir en aumento de temperatura. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo desde la espina electrónica, es decir, fijándonos tanto en los electrones como en sus espines y su carga, en todo, en el todo, cómo mejoramos los procesos de escritura de información? Para eso hablemos un poco de magnetismo. El magnetismo, por ejemplo, en metales, tiene mucho que ver con hierro, cobalto y níquel. Son los metales más típicos, pero no los únicos. También están otros que son llamados las tierras raras, que son mis átomos favoritos. Tierras raras técnicamente incluyen a escandio, itrio, lantanio y deuterio, pero no son magnéticos, así que son la oveja negra de la familia, por decirlo así, en términos magnéticos. ¿Mm? En términos magnéticos. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en estos lantánidos de acá. Son los que nos gustan. ¿Qué propiedades tienen los lantánidos? Bueno, los lantánidos son átomos grandes. Son átomos grandes, digamos número atómico 60 y algo. Aquí lo podemos ir viendo. Por ejemplo, gadolinio 64, samario 62. Mientras que hierro, cobalto y níquel son 20 y algo. ¿Y qué significa? Significa que los electrones responsables del magnetismo no van a ser los mismos. En el caso de los lantánidos magnéticos, ellos tienen electrones responsables del magnetismo que son los 4F y son importantes. Estos átomos tienen un llenado parcial de los orbitales 4F. ¿Y qué significa? Es súper simple. Si uno ve, por ejemplo, átomos de capas llenas, ellos van agregando un electrón que es una brújula con el norte hacia arriba, los colegas de química y física me entenderán en un spin para arriba, mientras que después van a llenar un electrón con el norte hacia abajo. Entonces, si uno los mira de lejos, ni una gracia la brújula, tiene una para arriba, una para abajo, se cancelan. Uno podría decir, bueno, pero y la carga en movimiento, eso no generaba algo como campo magnético y man.
bueno, si uno tiene un electrón orbitando en una dirección, después le agrega otro en la otra dirección. Entonces el llenado de los orbitales en general implica que los átomos no son magnéticos. Sin embargo, en el caso de los lantánidos, ellos llenan los orbitales 4f. Y esto, como es un llenado parcial, va a haber, por ejemplo, en el caso de Cerio, este de acá que está al principio. En el caso de él, Cerio tiene un electrón 4f, el norte para arriba, ese no se lo cancela nadie, si tiene solo uno, nadie lo va a cancelar, y además gira. Por lo tanto, vamos a tener que estos lantánidos son magnéticos, y son magnéticos robustos. A lo que me refiero con eso es que mientras hierro, cobalto y níquel tienen electrones que parcialmente llenan la capa 3D, los lantánidos llenan parcialmente una capa que está muy al interior del átomo, con un radio medio de 0.5 Armstrong, una cosa muy, muy localizada. Y tienen capas externas. ¿Qué significa una capa externa? Que si este lantánio quiere formar enlace químico, lo van a hacer los electrones de afuera. Si es que hay campos cristalinos, interacción electrostática que quieren deformar la densidad de carga, van a afectar a los de afuera. Mientras que los electrones 4f van a permanecer tranquilitos, nadie los va a molestar. En hierro, cobalto y níquel no pasa lo mismo. Ellos forman bandas, o en el estado, por ejemplo, de un aislante, no de un metal. Ahí lo que ocurre es que los campos cristalinos van a deformar los electrones o la capa responsable del magnetismo, por ende van a afectar el magnetismo. Acá no, estos son imanes mucho, mucho más robustos, por eso hablamos del imán de neodimio. Y otra propiedad interesante que tienen es la interacción spin-órbita. Para los colegas de física y química, nosotros tenemos electrones girando en torno a núcleos positivos y por ende sienten un campo eléctrico. Pero uno podría pensar que el electrón desde su propio sistema de referencia va a ver que se mueve este protón. Y eso genera una transformación en el campo eléctrico de la forma de un campo magnético. Es decir, el electrón al moverse y estar cargado es como que genera su propia brújula. Genera su propio acoplamiento entre el giro intrínseco spin y su rotación. Eso suena medio extraño, pero déjenme explicarlo con la brújula. La brújula es una aguja. Y además esta brújula tiene, hagámoslo con color verde, un campo magnético interno. Pero son dos entidades separadas. Yo aquí tengo la brújula y voy a dibujar ahora el campo magnético interno. Y miren, de puro maldadoso los voy a dibujar apuntando para otro lado. Nosotros con los ojos vemos la aguja imantada. Nosotros vemos el metal. Nuestros ojos no ven campo magnético, ven metal. La que interactúa con el campo magnético terrestre es el campo magnético de la brújula. Estas dos entidades en el fondo están separadas. Lo que ocurre, y eso es algo como que nosotros no lo meditamos mucho cuando usamos brújulas, pero lo que ocurre es que existe una interacción interna de la brújula, llamada campos magnetostáticos, que penalizan cuando estas dos cosas, la brújula, la aguja y su campo, no están alineadas. Por eso, cuando nosotros vemos una aguja apuntando al norte, sabemos que ese es el norte, porque nosotros vemos solo el material alargado, pero hay una interacción interna que acopla este material alargado con el campo magnético interno. Lo mismo ocurre a nivel microscópico. Es la interacción de spin-órbita, de nuevo para los científicos de la audiencia, es solamente la interacción entre un spin S y un momento orbital L, que da origen, por ejemplo, a la interacción fina. ¿Mm? No es más que eso. Pero la gracia es que esta interacción hace que la densidad de carga 4F, la suma de estos electrones 4F que están girando, sea como un elipsoide. Como nuestra Tierra. Nuestra Tierra gira y es achatada en los polos, ¿cierto? No es una esfera nuestra Tierra. Es como este spinner, no sé si estarán viendo la cámara, pero es un poco como esto. Gira de forma aplastada. Lo mismo los lantánidos. Tienen electrones que giran, que orbitan, y que además le confieren una cierta estructura alargada. Puede ser alargado o puede ser contraída, da lo mismo, puede ser un elipsoide así tipo brújula o tipo planeta Tierra, que es más aplastado como un pancake. ¿Mm? Entonces, estos hablamos de el que tiene una estructura tipo prolate y estos son oblates.
Creo que es la traducción correcta en latín, no estoy seguro. Pero eso es. Nos vamos a concentrar en esta presentación en este tipo de átomos. Átomos cuyos electrones generan magnetismo porque tienen espines no compensados. Por ejemplo, el gadolino, el caso más emblemático, tiene 7 espines para arriba y 0 compensando. El cerio tiene uno solo para arriba. Y además van a tener en general momento orbital, van a rotar. Entonces ahí, no sé, Catherine, si hay alguna pregunta del chat en este momento. No, no, no. Bien. Entonces, muchas gracias, Catherine. Entonces, esto nos llama inmediatamente a pensar, oye, bueno, si esto es como una brújula, son átomos, sí, son átomos súper complicados y tienen una estructura interna difícil en el sentido de que tiene interacción espin-órbita, no es fácil de modelar ni teóricamente, ni matemáticamente o, no sé, computacionalmente, no importa. No importa porque son alargados, o son como el spinner, una de dos. Y el eje de simetría es siempre el spin. Entonces no es más que una brújula. Y si yo tengo este imán o esta brújula, la puedo manipular de dos formas. Por ejemplo, no, insisto, no sé si estarán viendo mi cámara, pero tengo un imán alargado acá de juguete. Ahora voy a acercar un imán y de ahí, fíjense, logré mover la capa 4F del átomo. Logré mover mi imán. Pero ustedes como audiencia dirán, no, hay una forma más fácil. Tu imán y muévelo. Y así escribe una memoria. Si este con la mano tu imán y dalo vuelta y escribiste un cero. En otras palabras, si nosotros queremos escribir buenas memorias, podríamos hacerlo en base a tierras raras y no tratar de excitar el estado magnético usando magnetismo, sin usar otra interacción, que insisto, sería como tomar aquí nuestro planeta Tierra y con una mano lo suficientemente grande girarlo. Y así uno puede reescribir el estado magnético, cambiar el polo norte. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la mano que nos cambia el estado magnético? ¿Cómo lo podemos hacer en un átomo, ahora que sea un lantánido? Y la respuesta está en este esquema. En este esquema tenemos dos materiales. Pensemos en el primero como cobre, aluminio, un metal. No, nada en particular, un metal. Si yo le pongo un campo eléctrico a este metal, vamos a generar desplazamiento de carga. Los electrones van a fluir en una dirección u otra. Pero eso no lo queremos. No lo queremos porque por el efecto Joule o el calentamiento Joule, estos electrones van a ir colisionando y liberando gran parte de su energía. Eso no nos interesa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner una barrera aislante. Si este es cobre, este es un aislante cualquiera. Entonces, chuta, ¿qué pasa? Hay campo eléctrico que quiere acelerar a los electrones, pero hay una barrera que no los deja pasar. Lo que va a ocurrir entonces es que los electrones van a acercarse a la barrera y acumularse ahí, generando zonas positivas y negativas. Esto es obvio, o sea, uno le pone un campo eléctrico y los electrones llegan lo más lejos que pueden, generando zonas de carga neta. Opuestas, por supuesto, en un lado y del otro. ¿Y esto qué significa? Significa que después de un pequeño tiempo de transiente, vamos a encontrarnos con que la mayoría del metal no tiene campo eléctrico. No hay campo eléctrico. Porque los electrones que se acumularon, creando acumulación en un sitio o déficit en el otro, esos electrones van a cancelar cualquier campo interno. El metal no tiene campo interno. El aislante sí. Y por ende vamos a haber generado una región intermedia, muy pequeñita, estamos hablando del orden de los Armstrong, es algo muy pequeñita, donde el campo eléctrico se ve obligado a decaer. No hay campo en el metal, sí hay en el aislante, y por ende tiene que haber una región de la interfaz que permita combinar estas dos realidades y que hace que haya un campo variable en ese lugar. Y ahora usted me va a decir, bueno, pero un campo variable, chuta, ¿qué es eso? Bueno, les recuerdo, o un potencial eléctrico, si prefieren. Si usted tiene un potencial eléctrico que decae, en este caso exponencialmente, se llama apantallamiento, por cierto, ¿no? Un efecto apantallamiento.
Si ustedes tienen un potencial que decae, recordamos de los cursos de matemática que cualquier función se puede aproximar o descomponer en ciertas contribuciones. Por ejemplo, esto es como aproximadamente una constante, más o menos una línea recta, más una cierta corrección parabólica, más, y hay uno, no sé, algo cúbico. O sea, es como nuestro planeta Tierra. Es un elipsoide, pero cuando uno va a la calle no ve el elipsoide. Uno ve localmente un plano. Lo mismo, si yo le hago un acercamiento lo suficientemente bueno a este campo eléctrico que decae, voy a ver una constante. Y si me alejo un poco, bueno, voy a ver una constante más una línea recta. Y si me alejo un poco, bueno, voy a ver una contribución como esta. Y eso es importante porque esa contribución que siente el átomo es como una gama de potencial. Es un potencial electrostático. Es un potencial que me permite tomar mi átomo alargado. Estoy jugando con las manos, no sé si verán la cámara. Entonces, me permite tomar el átomo alargado y ponerlo en una gama de potencial. Y ahí estamos. Podemos acostar nuestros átomos como queramos, que podemos revertir su estado magnético, simplemente cambiando el signo del campo y por ende cambiando el signo de esta gama de potencial, girándola. Entonces, habíamos dicho, queremos escribir información en nuestra brújula, pero sin campos magnéticos externos, porque eso es pesado en términos energéticos, es difícil, consume. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no tomemos la brújula y no la excitemos con otro imán, tomémosla con las manos y reacomodémosla. Y este con las manos tiene un uso concreto en lo que llamamos un potencial electrostático. Es decir, creamos una cama de potencial que acuesta al átomo en la dirección que nosotros queramos. Estoy diciendo bastante con las manos porque lo importante es la idea. Y hay referencias a cálculos y otros modelos ahí, y también hicimos este mismo estudio que estamos haciendo tan con las manos, con mecánica cuántica, un tratamiento cuántico propiamente dicho, más mecánica estadística, considerando temperatura finita, y hay resultados en esa segunda referencia. Ahora da lo mismo, los valores para temperaturas moderadas son los mismos. Entonces con eso hemos encontrado una forma de manipular estos imanes con interacciones electrostáticas. Y para los compañeros de física en la audiencia, si uno tiene, por ejemplo, un elipsoide alargado, una brújula, y le aplica a este que además debiera tener una cierta densidad de carga, como lo tienen los electrones, por supuesto, y le aplica a esta densidad de carga una cierta fuerza, puede girarlo. Y con mecánica newtoniana, digamos, que nosotros enseñamos en primer año, más la fuerza de Coulomb, que también, si recuerdo bien, se enseña en primer año, uno puede derivar este acoplamiento energético. Lo único importante es recordar que estos átomos tienen electrones, muchos. Pero lo importante son 4F, que hay de dos tipos, los alargados como un lápiz, una brújula, y los achatados en los polos, como por ejemplo un plato, o el mismo spinner que les mostraba. Sea cual sea el caso, el eje de simetría de esta capa es el spin. Por lo tanto, si nosotros giramos la densidad de carga aplicando un campo variable en el espacio, bueno, eso va a arrastrar a la memoria magnética y va a hacerla girar. En otras palabras, si uno estudia la interacción entre el voltaje variable, que tenemos en esta interfaz entre aislante y metal, y la distribución de carga elipsoidal, llegamos a una energía que depende tanto del campo como del estado magnético. Y por ende, cambiando el campo, cambiamos la energía del sistema y la magnetización se va a ver obligada a rotar. Entonces esta fue un poco nuestra idea para contribuir al tema de cómo modificamos memorias magnéticas o estados magnéticos en general, cómo podemos modificarlo utilizando electricidad. Y lo bueno es que acá no hay efecto Joule. No hay, porque no hay grandes desplazamientos de corriente. Hay densidad de carga, hay una acumulación de electrones o déficit de electrones en la interfaz, pero no es que los electrones estén viajando largas distancias. Por lo tanto, no hay efecto Joule. Es lo bueno de la electricidad, es tan localizado como un circuito eléctrico, pero sin emplear nada de efecto Joule y disipación térmica. Uno podría también jugar a decir, bueno, esto lo vimos para un átomo, pero ¿qué pasa con materiales? ¿Qué pasa con materiales? Bueno, ahí entra un poco la inventiva de
las colaboraciones, nosotros hasta ahora hemos hecho la propuesta teórica, nomás no hemos podido encontrar una verificación experimental del efecto propuesto, pero uno dice, mira, si yo tengo un aislante o tengo un metal, bueno, ¿para qué voy a elegir como medios metales ordinarios o comunes, no magnéticos? Mejor pensemos en un cobalto, o en un hierro, o en un níquel. Y acá, en vez de poner un átomo, no pongamos un átomo. Pongamos uno cada un nanómetro al cuadrado, por decir algo. Pongamos varios. ¿Por qué? Porque así podemos tener una memoria magnética que ahora si le pongo un campo eléctrico, va a poder ser excitada por los electrones en la interfaz. Entonces, ¿cómo diseñamos materiales? Bueno, tomemos un medio magnético, le ponemos un aislante y espolvoreamos lantánidos en la interfaz. Y ese espolvoreo nos va a permitir que, dada la presencia de campos eléctricos, los lantánidos van a ser un mediador, van a querer reacostarse y al hacerlo van a arrastrar al cobalto, hierro, níquel. Esa es un poco la gracia. Ahora te me podrían decir, bueno, ¿y por qué el metal tiene que ser magnético? Podría ser un aislante magnético. Por ejemplo, podría ser el llamado G, que es Yttrium Iron Garnet, compuesto de itrio, hierro y oxígeno, donde, dado que el itrio es una tierra rara, químicamente muy parecida a los otros lantánidos, perdón, tú podrías poner acá, no sé, disprosio. Entonces, esta es un poco nuestra idea a nivel de cómo promover los diseños materiales, espolvoreando átomos y viendo ahí qué es lo que resulta. Tú puedes no solo usar un campo constante, es un poco aburrido, porque ya acostaste el átomo y bueno, ¿y luego qué? Puedes usar un campo oscilatorio. Y si tu campo es oscilatorio, vas a generar oscilaciones en el sistema. En la horizontal tenemos el tiempo y en la vertical tenemos las direcciones, las tres componentes de esta flecha o brújula que llamamos campo magnético interno o magnetización. Podemos generar oscilaciones. Podemos dar vuelta a la brújula, por supuesto. Bueno, finalmente, antes de terminar este capítulo y pasar muy rápidamente a lo que nos resta, comentarles que no es la única propuesta. Hay propuestas similares, por ejemplo, en capas delgadas de cobalto, donde tú aplicas un campo magnético a esta interfaz aislante metal y logras revertir la magnetización o excitarla mediante campos eléctricos. La diferencia radica en que nosotros estamos proponiendo algo basado en la capa 4F de un átomo y que por ende necesitas espolvorear átomos. En el otro caso, se basa en la creación de bandas de conducción en el medio magnético, cuyo nivel de Fermi es cambiado por la presencia de un campo eléctrico, y ahí todas las propiedades magnéticas cambian, tú las módulas y con eso puedes obtener cierta energía variable. Ahora, para lograr que ese efecto sea significativo, requieres medios magnéticos de 0.5 nanómetros, es decir, 0.5 veces, una mil millonésima parte de un metro, una monocapa. Entonces, en mi opinión, lo que se puede hacer es combinar este efecto con el nuestro, con nuestra propuesta. Si combináramos los dos, podríamos tener algo órdenes de magnitud más eficiente y no necesitaríamos tener capas ultra delgadas. Entonces, bien, voy a pasar muy rápidamente porque entiendo que nos queda poco tiempo, Catherine. ¿Cuánto nos queda, Catherine? Perdón. Catherine, ¿cuánto nos queda? No se escuchó, Catherine. Perdón, sí. Estamos sobre el tiempo, son 45 más 10 de preguntas. Ya, entonces me ultra apuro, como partimos 5 minutitos tarde, me ultra apuro. Sí. Bueno, les voy a comentar un efecto muy simple, que lo hemos trabajado con colegas, uno de Japón, Gerrit Bauer, otro de Indonesia, y dice, bueno, mira, si estos átomos tienen electrones que giran, los puedes interpretar como aspas de un ventilador o de un motor de una lancha. ¿Qué pasa si tú metes estas aspas o el mismo spinner al agua? Bueno, van a generar una cierta rotación del fluido. ¿Cierto? Lo mismo pasa a nivel atómico. Si nosotros tenemos electrones 4F que están girando como las aspas de un ventilador, van a generar una corriente en un fluido. ¿Pero qué fluido? Bueno, el fluido de, por ejemplo, electrones de conducción. Si tú pones un lantánido en un metal, en aluminio, lo que sea, lo que va a ocurrir es que
esta corriente interna, esta rotación interna del lantánido, va a generar una corriente externa en el entorno. Ahí, bueno, esta es la referencia, pero lo que nosotros caracterizamos es la rapidez promedio. En verdad, uno como tiene problemas de mecánica cuántica, no tiene acceso a la posición y momento o velocidad, si te quieren, de cada partícula del fluido que representa un metal. Eso no existe. Lo que nosotros tenemos es acceso a ciertas herramientas estadísticas que nos permiten calcular velocidades promedio, por ejemplo, del fluido. Y con eso logramos predecir la existencia de, si tú pones un átomo lantánido en un entorno, logramos predecir la existencia de ciertos vórtices de corriente que giran. Hay ciertas similitudes con qué es lo que hace un spin en un entorno electrónico, crea una cierta densidad de spin. Bueno, ¿qué es lo que hace un lantánido con momento orbital, donde sus electrones giran en un sentido neto? Bueno, generan también un vórtice de corriente. Y esto no es trivial porque estos estudios que se conocen de RKKI de la década del 50 y 60 han sido fundamentales para la confección de dispositivos magnéticos que se acoplan mediante electrones de conducción, un acoplamiento, si ustedes quieren, a más o menos largo alcance. Entonces ahora la pregunta es, bueno, si esto ha sido fundamental para el magnetismo y la espintrónica, tú puedes bombear corrientes no solo eléctricas, sino de espines, por ejemplo, con este tipo de efectos. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que nos depara en términos de confección de materiales y de estabilización de configuración y dispositivos esta predicción? La pregunta es, ¿qué es lo que podemos lograr si ahora un lantánido no solo es útil porque lo podemos mover y girar su estado magnético, sino además es capaz de modificar el gas de electrones generando vórtices de corriente, que tienen además propiedades magnéticas? Entonces, para los colegas de física, estas corrientes, estos vórtices que nosotros predecimos, se comportan como un dipolo eléctrico, y por ende, como son corrientes que giran, pueden generar campos magnéticos que uno caracteriza en distintos lugares, y entre ellos, por ejemplo, el núcleo atómico se ve afectado por la presencia de estos vórtices de corriente. Sí, bueno, muy brevemente, en términos de perspectiva, hemos dicho, mira, la spin electrónica es sobre combinar el spin con el grado eléctrico de libertad. Nuestra propuesta, y que tenemos que seguir profundizando, es utilizar tierras raras. ¿Por qué las tierras raras o lantánidos? Porque ellas tienen un acoplamiento spin-órbita. Entonces ellos son los átomos que más acoplan estos grados de libertad. Si queremos entonces hacer dispositivos útiles, tenemos que concentrarnos en tierras raras. Por otra parte, no todos son aplicaciones, sino que también hay interés científico de ciencia base, digamos, donde las tierras raras tienen grados de libertad orbital. Sus electrones giran de forma no compensada, salvo gadolinio, giran de forma no compensada y por ende generan nuevos tipos de influencia sobre su entorno, como por ejemplo vórtices de corriente, que no pudimos por tiempo profundizar bien, pero eso es un poco lo que les quería comentar. Así que bueno, muchas gracias a todos por su atención y gracias por supuesto a los proyectos que financian las investigaciones en curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Paso al público si tienen algunas preguntas. Diego y Ana. Hola Alejandro. Les digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, gracias por la charla. Una consulta, ¿cómo tú resuelves todos los problemas asociados a estas investigaciones? Porque claro, nosotros en química computacional estamos acostumbrados a usar, no sé, Gaussian, o esos tipos de software, pero entiendo igual que en física operan de otra manera. No sé si nos pudiera explicar un poquito cómo funciona en ese caso. Muchos de los problemas que comentamos acá son resueltos teóricamente a través de modelos que simplifican mucho la situación. Por ejemplo, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, mira, los electrones 4F tienen ciertos orbitales con ciertas ocupaciones, pero nosotros los vamos a modelar como un elipsoide, es decir, nos damos una función que describe la densidad electrónica. Y eso ya está bien estudiado cuál es la función que debiera ser. Y están bien parametrizados los términos. Entonces eso es modelamiento, si tú quieres. Modelamos esto como un elipsoide, como una pelota de fútbol americano. Y luego, también para el campo eléctrico, pucha, ¿cómo modelamos? ¿Cómo modelamos nosotros la presencia de un átomo en la interfaz? Bueno, diciendo que el campo eléctrico es
constante en un lado y cero en el otro, y el átomo entre medio. Es un tratamiento ultra simplificado, pero a uno le da ideas. Y por ejemplo, si uno se va a otras descripciones, por ejemplo, más avanzada, ya no es un campo eléctrico escalón, sino que es uno variable basado en la teoría de Thomas Fermi, obtiene exactamente lo mismo. Si uno modela, por ejemplo, con física de primer año de universidad, que son torque, fuerza, cosas mecánicas, llega a las mismas predicciones. Donde yo meto mucho de cálculo computacional es, bueno, la física microscópica es a través de modelos simples. Y bueno, si tú en general en física propones una idea, por primera vez te puedes permitir hacer modelos simples y pasa sin problema y no hay dificultad, pero cuando tú quieres llegar a las aplicaciones necesitas dinámica. Y ahí las dinámicas son complejas. Por ejemplo, esto en negrita es el campo magnético interno, la magnetización se llama. Y su dinámica la tienes que estudiar numéricamente, porque son ecuaciones diferenciales, acopladas y no lineales. Y para eso no tienes solución analítica en general, y ahí tú puedes hacer integración numérica para estudiar una serie de cosas. Así que no sé si eso resuelve un poco la pregunta de cuáles son nuestras herramientas. Gracias, Alejandro. Gracias, Diego. Ana. Ana y después Sí. Kerry. Súper. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuentas, desde la Muchas motivación gracias, Ana. hasta el input de los sistemas. Mira, yo desde la ignorancia del tema, viéndolo más desde materiales, me quedé con la duda en la parte de esta cama de potencial electrostático que tú necesitas para orientar tu spin. ¿Sí? Sí. Mi duda es cuán dependiente es esa fortaleza de orientación del spin de el tamaño de la capa. O sea, el tamaño de esta mezcla entre el aislante y el metal para tú generar esa interfase y que se genere ese potencial electrostático guía. Porque luego me quedé, o sea, eso era la pregunta que me surgió viendo este modelo, pero luego cuando comentaste la unión con el siguiente modelo, ahí comentaste que justamente que tenían la ventaja de que requería poco, ¿no? Que se requería poco material o digamos pequeñas capas delgadas del material. Mi cuestión es más una duda que una pregunta, ¿sí? No sé si me hago entender. Perfectamente, Ana, y yo creo que lo que tú dices es una de las falencias centrales del modelo, en el sentido siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, un aislante como el que yo comenté acá, se sabe poco sobre las terminaciones. Si tú le quieres poner disprocio, que es una tierra rara, y que esa tierra rara sienta la cama potencial, ¿cuánto disprocio hay en la interfaz? No sabemos. Yo he conversado con experimentales y me dicen que tienen ciertas evidencias razonables de que hay presencia, pero ¿cuánto? Hasta donde yo entiendo nadie sabe. Por lo tanto, podría ser que en esta interfaz aislante metal haya muy poco de tierra rara y por ende el efecto no sea eficiente. Puede que las terminaciones favorezcan la presencia de oxígeno. Y en muchos problemas de este tipo, si tú tienes una interfaz y le pones un campo eléctrico, logras migración. Mueves tú, desarmas un poco el material. Entonces, no sé hasta qué punto nuestro modelamiento va a ser posible o no. Ahora, eso yo como teórico para mí es muy difícil de responder. Si tú pudieras, por ejemplo, con tus simulaciones, no estudiar este material, que es muy complejo, en general el lithium iron garnet tiene 60 átomos de ese orden por unidad, por celda unidad, pero si tú pudieras simular eso en la interfaz y ver qué es lo que pasa, cuánto campo eléctrico variable siente el litio, estaríamos súper bien. Bueno, Porque justamente... después, ¿sí? No, discúlpame, sigue. Porque ahí, de hecho, nuestro primer artículo motivaba más el uso de aislantes magnéticos. Pero después nos dimos cuenta de lo mismo que tú dices. O sea, ¿cuánto? Porque estamos hablando de que la capa 4F tiene 0.5 Armstrong de radio característico. Y estamos hablando de que el campo eléctrico varía en torno a la escala de Armstrong. Entonces tienes que, perdóname la presión, pero tienes que achuntarle a dos cositas muy chiquititas, hacer un fine tuning de dos cuestiones. Y podría ser que muchos átomos que estén en la interfaz no sientan gradiente. Ahora, otros experimentos que se basan en otros efectos físicos demuestran que esos gradientes parece que sí penetran mucho más que lo que predice la teoría de Thomas Fermi. Pero no estamos seguros. Por eso es mucho mejor considerar que el metal es magnético como un cobalto y no el aislante. El aislante es un material no magnético. Porque ahí te aseguras que si tienes una sola capa, bueno, algo le va a tocar a la Tierra rara.
Ya, sí, bueno, muchas gracias. Justamente la pregunta iba por ahí, ¿no? En dependencia de la escala que tú nos dijeras que se espera ver ese efecto, podría ser una propuesta de poder modelar cuánticamente esa interfase. Claro, pero es algo súper interesante, súper interesante. Mira, yo hablé este mismo tema con el equipo de acá de Osaka, nos encontramos en una conferencia de Osaka y tuvimos una conversación, y lo que ellos me decían es que ya habían probado el tema, tomaron un metal magnético y le pusieron tierras raras, esperando que incrementara el efecto. El problema es que ellos lo ponían en el bulto, muy lejos de la interfaz, y por ende el cambio con respecto a no usar tierras raras es cero, porque lo ponen en el bulto. Entonces, ahí tiene una demostración de que si no están en la interfaz, no sirve. Ahora, ¿cuándo la interfaz es? ¿Y qué pasa con la movilidad quizás de esos mismos átomos dentro del material cuando tú le pongas campo? Todo eso se ignora y por eso hay que experimentar o apoyarse en los esquemas computacionales, digamos. Una linda Bien. colaboración quizás con Ana, ¿no? Ojalá, ojalá. Gracias, Ale, muchas gracias. Gracias, Ana. Kerry. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kerry? Bien, bien. Oye, sé que es súper buena la presentación, se me Muchas aclararon un gracias. montón de puntos. Muchas Está gracias. súper interesante. ¿Sabes qué? Hay una cosa que como que me gustaría preguntarte, porque Ujú, tú dices que modelan los átomos, claro. y generalmente esto, aunque sean clústeres chiquititos, son varios átomos más gruesos en general. Aunque sean de disprosio, o incluso cuando se hace la escritura, se hace con nanopartículas de níquel y de cobalto, Ujú, ¿cierto? Pero, pero mi pregunta es, ¿cómo se relaciona eso cuando tú tienes un átomo ujú. a cuando está mucho más interactuando? ¿Y qué relación tiene con el hecho de que, como tú decías, que spin órbita, que sean de elementos que son de transición interna? Mire, muy buena tu pregunta, Kerry, me gustó bastante, porque además nos permite discutir algo. Aquí nosotros tenemos varios átomos magnéticos, dijimos, pero el origen del magnetismo es un poco distinto. Como tú señalas muy bien, acá tenemos metales de transición, ya a veces de la serie del hierro, y cuando tú tienes varios de estos, emerge el magnetismo como una competencia de dos cosas. Si tú espontáneamente generas un campo magnético interno, eso le gusta al spin vecino, porque tienes un spin con el que alinearte y bajar la energía. Pero también tienes un problema de energía cinética, te sube la energía cinética. Entonces, dependiendo de qué átomo tú estés ocupando para tu metal, hay algunos que nacen magnéticos, otros no magnéticos. Los no magnéticos son aquellos en que la energía cinética domina y otros donde el intercambio interno domina. Y eso se llama criterio Stoner, quién gana o quién pierde. En el caso de estos de acá, como tú dices, el origen del magnetismo es de tipo itinerante. Son bandas de conducción, que pueden espontáneamente polarizarse en spin. Entonces, este es algo de conducción. Mientras que los lantánidos tienen un magnetismo tipo atómico. ¿En qué sentido? Que en general los que forman bandas van a ser los electrones S, los electrones 5D, o sea, son otros electrones. Exacto, que son Por lo internos. tanto, claro, los 4F son internos y no participan en la formación de enlaces, no tienen fluctuación, no en general, en condiciones normales, no saltan, si tú quieres, al mar de Fermi. O sea, los electrones 4F se mantienen casi sin perturbar. Y por eso es que nosotros podemos hacer este tratamiento simplificado, sea un átomo elipsoide, que estás de acuerdo, teóricamente Exacto, es lo más simple. exacto. Ahora, si tú pones a convivir esto, esto que está tan poco interactuando con el entorno, si tú lo pones a convivir, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que va a emerger una interacción, porque recordemos que los electrones son partículas con carga, así que sienten fuerza electrostática, pero son partículas entre ellos idénticas, por lo tanto sienten el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Entonces, la combinación de carga más exclusión de Pauli significa que los espines se comienzan a ver. Por lo tanto, si tú pones esta tierra rara en un océano de cobalto, el spin de conducción del cobalto se va a ver con el spin de acá. Entonces tú tienes un spin 4F con un spin 3D y se van a ver. Si tú tienes la tierra rara y la pones por ejemplo, en aluminio, que es un metal simple, el spin de la tierra rara, que es robusto
porque está asociado a electrones internos, él se va a ver con su entorno metálico. Aunque el entorno metálico no esté polarizado, y es más, va a generar una cierta polarización que lamentablemente no pudimos discutir mucho, pero se llama DRKKI, polariza el entorno a nivel de spin. ¿Se entiende? Claro, es que, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque en general se dice que para los elementos de transición de la primera y segunda serie, el campo cristalino es súper importante. Sí. Porque justamente son los electrones más outer los que están más afuera, mientras los otros son los más internos. Entonces, ahí sí ajusta bien. Entonces, Exacto. pero para mí, entonces, claro, en este caso cada átomo queda aislado. Perfecto, me queda súper claro porque el fenómeno está intrínsecamente está aislado y no tiene correspondencia, pero cuando veo los análisis de la lantana, igual veo que cuando hacen las curvas de estas de la susceptibilidad en magnetización dinámica, igual ven el campo cristalino, o sea, el efecto es menor, pero es tan fino a la medición que uno llega a ver incluso lo que pasa en la parte más interna. Exacto, mira. Entonces, sí, y eso cuando interactúan, y eso cuando interactúa uno con otro, yo me imagino que debe afectar, pero el modelo no se incluye porque la matemática se vuelve muy compleja. Mira, dos cosas. Cuando tú tienes electrones 3D, como hierro, cobalto, níquel, y los pones en un sólido, ellos sienten interacciones, como tú dices, electrostáticas o campos cristalinos se llaman. Y esos son dominantes. Por lo tanto, la función de onda adapta su simetría al entorno cristalino, y por ende, si tienes, por decir algo, un giro hacia allá, va a haber un giro hacia acá. Y eso hace que en neto, se congele el momento orbital, se llama orbital quenching. Por lo tanto, hierro, cobalto y níquel son llamados materiales suaves, en el sentido que tienen spin, pero tienen poco campo orbital. Por lo tanto, no es como en la Tierra rara que tú la movís para acá o para allá con la mano, o campo electrostático si tú quieres, sino que son átomos donde mayoritariamente la densidad de carga está alargada, por decir algo, pero el spin apunta para otro lado, el acoplamiento es débil. ¿Por qué? Porque congelaste el momento orbital al ponerlo en un cristal. Acá no. Acá no. Si tú quieres modelar qué es lo que hace el cristal, puedes hacer lo mismo. De hecho, nosotros utilizamos este modelo simple a partir de lo que ya se conocía para interacciones cristalinas. Tú dices, mira, ¿qué es lo que hace un campo electrostático? Nada sobre la función de onda. Nada. No te desarma la función de onda. ¿Por qué? Porque está muy bien organizada por la interacción interna de spin-órbita. Lo único que podría hacer es girar la subcapa completa. Y por eso los imanes de neodimio son tan potentes, porque tú puedes hacer un imán que apunte, digamos, para arriba o para abajo. Y eso tiene que ver con que el entorno cristalino de ciertos imanes va a preferir estar para arriba o para abajo. Y el spin se entera por este tipo de consideraciones. Porque la densidad o distribución de carga prefiere estar o bien para arriba o bien para abajo, sin desarmar la función de onda, solo agregando o modulando la energía, si tú quieres. Ya. Entonces igual va incluido. O sea, está la función escrita ahí, la spin-órbita, ¿cierto? Como está en la fórmula, y tú con esta descripción de la energía, tú puedes ir variando eso según la magnetización. Exacto. O sea, el spin-órbita, aquí en esta ecuación no está, porque el spin-órbita pensé que estaba. No, mira, el spin-órbita es aquello que te permite decir que la distribución de carga y el spin está en órbita que te genera el elipsoide o el labio alargado, y el spin apunta para el mismo lado. Esa es la spin-órbita. O sea, tú lo ocupas para confeccionar el modelo, tú lo ocupas para decir que la distribución de carga es elipsoidal parametrizada por la magnetización. Con eje de en esa parte va el spin-órbita, en el elipsoide. Ya ahora me quedó más claro que esa parte como que no me es que son temas nuevos. Gracias. Muchas gracias. Qué rico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Damos las gracias a Alejandro por su seminario. Bueno, y estamos igual todos abiertos a colaborar y a participar de esas investigaciones de Alejandro. Ana. No sé si puedo hacer una última pregunta muy, muy breve. Y no es teórica, es ecológica. Ale, esta propuesta de usar lantánidos, que tenemos tan pocos y que además son complejos de extraer, y eso, por supuesto, también implica un
O sea, ¿cuánto material necesitarías? ¿Esto se puede expandir a las escalas que estabas mencionando arriba con tal de que esto solucione realmente los problemas? Mira, es muy compleja tu pregunta porque tiene aristas económicas y políticas. Chile tiene muchísimo lantanio porque es un subproducto de minería, pero su refinamiento, porque el lantanio forman compuestos oxigenados muy fácilmente, entonces separarlo es ecológicamente muy costoso. China lo hace, lo hace a una escala mundial hasta hace un par de años, 95%, algo así. Pero lantáneos hay, por ejemplo, en Japón, justo cuando estaba trabajando en este tema, me enteré en la noticia que encontraron reservas que podrían proveer a todo el mundo por 7.000 años, algo así, una cantidad así absurda de lantanio. El problema es que, claro, tenemos que buscar métodos de hacerlo que sean mucho más armónicos con el ambiente. Pero es una discusión que con o sin esta propuesta se va a dar, porque te recuerdo que la industria de automóviles eléctricos necesita buenos imanes, ¿no? Buenos imanes, y buenos imanes en general significa lantanio. De hecho, en cualquier seminario de magnetismo tú vas a encontrar mini simposios de magnetismo de tierras raras, donde justamente ven cómo pueden hacer un poquito más eficiente este proceso de conversión, de estabilización de spin, etc. Y otros que son cómo logramos lo mismo sin tierras raras. Ahora van ganando, según yo, la tierra rara, pero es un debate en curso. Un debate en curso. Muchas gracias, Ana. Ale. Muchas gracias. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y bueno, que tengan una buena mañana y un buen día. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy interesante, gracias. Chao a todos. Gracias. Chao, Alejandro. Chao, Diego. Gracias.